compartiendo hoy nuevamente con ustedes. Qué alegría el poder hablar hoy un nuevo tema, continuación de el tema de este mes de agosto, que estamos hablando de la vocación, estamos orando por las vocaciones, estamos haciendo insistencia en eso, en que todos ustedes, personas que nos acompañan durante todo este tiempo, que nos han venido acompañando y sobre todo en el mes de agosto, vivamos esta experiencia de orar por las vocaciones, de pedirle al dueño de la mies que envió obreros a su mies, decirle al Señor, mándanos sacerdotes, mándanos religiosas, mándanos matrimonios santos, mándanos laicos comprometidos. Y hoy es precisamente un encuentro para conversar del amor que Dios nos tiene, para conversar de aquel llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros hermanitos en la noche de hoy, Charelis y Leonardo. Bienvenidos a este encuentro vocacional, este encuentro en que vamos a hablar de las vocaciones. Vamos a ver. Buenas noches, buenas noches. Hello. Buenas noches, mi gente linda. Oye, pero ven acá. ¿Cómo anda la moña? La musiquita de Vivo para Cristo. La música de Vivo para Cristo se fue de vacaciones, dijo que regresaba después. ¿Cómo va a ser eso? Cuando yo le diga. Bueno. A todas las personas conectadas, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Le damos una vez más la bienvenida a este encuentro de Vivo para Cristo, donde obviamente por ser el mes de agosto seguimos orando por las vocaciones, pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial, cómo nos llama Dios. Ya está. Cómo ha llamado a Joner, cómo ha llamado a Leo, cómo me ha llamado a mí y cómo nos llama a cada uno de ustedes. Así es, el tema de hoy va a estar súper genial, va a estar súper animoso, va a estar súper maravilloso. Teníamos rato de no estar solo nosotros tres aquí compartiendo con ustedes, así que bueno, que sea un espacio para que los que compartan escenario con nosotros sean ustedes, nuestros cibernautas que nos acompañan desde Facebook, en esto que se llama Vivo para Cristo. Así que en el tema de hoy, hombre, ¿cómo me llama Dios? ¿Cómo me llamó Dios? En el marco de este mes de agosto orando por las vocaciones, vamos a ver de qué manera nos llama Dios a través de la vocación del sacerdocio, de qué manera nos llama Dios a través de la vocación del matrimonio, de ser laicos, de ser religiosos, religiosas, en fin. Aquí vayan dejando todos sus comentarios a partir de este momento, porque todo lo que ustedes opinen es fructífero y de bendición, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos escuchan. Así es, Leo, y saludamos de manera especial a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Saludamos a Francisco Llano, seminarista de nuestra arquidiócesis de Barranquilla, un hermano mío también muy querido. Saludamos a Fabiola Charri, saludamos a Gertrudis Bolaño, a Zenit Fruto, a Sebastián Peña, a José de la Hoz, a Elaine, a Yutanis. Saludamos a Lenis y a todas las personas que en este momento se siguen conectando con nosotros para vivir, para hablar de la vocación, para hablar del amor de Dios, para hablar de lo que Dios quiere con nosotros. Bienvenidos a este nuevo programa. Recordar también no está de más que hemos conversado un poco en estos martes para conversar del amor de Dios, del llamado a la santidad, de lo que Dios quiere para nosotros. Hablamos también, recordemos, con el padre Andrés González, delegado de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barranquilla, quien nos compartía también un poco de su experiencia y también de qué manera se vive este ambiente vocacional en la Arquidiócesis de Barranquilla. Bueno, Joner, y pues bueno, ya que están aquí conectados, empiecen a pasar el link también para que muchas personas escuchen el mensaje que Dios nos quiere regalar hoy. Y pues, ¿cómo nos llama Dios? Pues simplemente, Él es todo un caballero. Él nos toca la puerta y nos llama, y es decisión de cada uno aceptar ese llamado. Pero es importante que sepas que Dios te llama por tu nombre. Dios me llamó a mí por mi nombre, llamó a Joner por su nombre. No es casualidad de que, yo me llamo Shareli porque sí, no. Dios se encargó de eso. Dios se encarga de eso y de mucho más. Y de hecho, el nombre nos da una identidad. Es decir, cuando a nosotros nos colocan un nombre, es porque somos
valiosos. El tener tú un nombre quiere decir que eres una persona valiosa, que vales, que eres un ser creado y valorado no solo por Dios, sino por todas las personas que también te rodean y que Dios también te regaló. Así es, Char, y seguramente cada uno de nosotros tiene una experiencia con Dios en la que ha sentido el llamado de Dios y que indiscutiblemente hace que nosotros respondamos de manera generosa. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí conectados ha tenido esa experiencia y se ha dado cuenta precisamente de que el Señor los ha llamado y de que el Señor ha querido tocar a su puerta, como bien lo decías, y eso lo vamos a ir descubriendo un poco en medio de esto que vamos a compartir con todos ustedes. Así es, Joner. Y sabes qué me causa curiosidad, que muchas veces cuando Dios llama, nos hacemos los locos, porque uno dice, a mí, me está llamando a mí, es en serio. Entonces, uno a veces se cree una persona indigna porque, ajá, uno es débil. Pero Dios, les recuerdo, Dios nos llama por nuestro nombre. A Él no le importa lo que hiciste en un pasado, a Él no le importa tus pecados, a Él le importa eres tú. Y eso hay que recordarlo siempre. A Él no le importa lo que tú hiciste, a Él le importa lo que tú harás después de conocerlo a Él. Así es, Chare, y seguimos saludando aquí a las personas que se están conectando con nosotros, a Rochi Fontalvo, a Sheila Rodríguez, buenas noches, Dios les bendiga, gracias por ayudarnos a mantenernos en la fe, bendito sea el Señor, Sheila. Él lo ha hecho todo, a la señora Vivian Medina, que también está siempre ahí conectada con nosotros en este espacio de evangelización, en este espacio de encuentro con Dios, a Jocelina del Carmen, saludos. Diosa o Diosa. Ella es de la parroquia Cristo Rey de Lipaya, muy querida también. Aquí nos está saludando también. Qué alegría el poder compartir con ustedes. Pero Share, como bien sabemos todo, nuestros encuentros deben comenzar por la oración. Ya hemos hablado un poco, ya hemos hecho un poco de introducción, pero en este momento vamos a orar. Saludamos a la doctora Carol, que nos estuvo acompañando también el martes pasado con un tema interesantísimo y que le prometemos que hay segunda vuelta. A Juan Carlos Álvarez también un saludo especial. Entonces, Share, vamos a orar, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros para hacer con fruto este momento de bendición que el Señor nos regala. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a visitarnos, ven a llenarnos con tu presencia, con tu gozo y con tu amor. Te damos gracias una vez más, Santo Espíritu de Dios, porque nos permites encontrarnos, porque nos permites amarnos entre hermanos, porque nos permites hacer tu obra. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, por regalarnos vida y salud. Gracias porque eres misericordioso con cada uno de nosotros. Y te entregamos este momento y este espacio de Vivo para Cristo, para que seas tú quien obre. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, tú que eres madre y siempre nos escuchas, haz que nuestras súplicas lleguen a tu Hijo amado. En el tiempo y en la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se escucha el peto. Sí, sí, Señor. Ahí está pasando. Entonces, Eso pasa ¿sí? en pandemia. En pandemia Bueno. y en no pandemia también. Total. ¿Sabe? El llamado que Dios nos hace, ¿cómo nos llama Dios? Vea, yo quiero compartir primero algo, que es que si nosotros queremos sentirnos realizados, queremos que realizarnos en nuestra vida, si queremos darle pleno sentido a nuestro ser, a nuestra existencia,
debemos vivir intensamente y en plenitud la vocación a la que hemos sido llamados. Es que nos toca descubrirlo, esto es un proceso, nos toca descubrir, nos toca orar, nos toca meditar, nos toca contemplar, nos toca en medio de nuestra vida, en medio de nuestra historia, darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Ahí radica la plenitud. Yo creo que recordemos que en el primer programa hablábamos de que todos estábamos llamados a la santidad, pero necesitamos un camino y es precisamente empezar a descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, para planificar nuestra vida, para llegar a ese momento culmen que es la santidad, es necesario descubrir primero la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Cómo nos llama Dios? Así es, Joner, pero ¿cómo nosotros descubrimos eso? ¿Cómo sé que yo estoy llamada verdaderamente a ser una persona laica? ¿Cómo estoy llamada a ser de pronto religiosa o a ser un sacerdote, a ser una persona religiosa? ¿Cómo sé yo que en realidad Dios me llamó para esto? Así es. Share, para nosotros los cristianos que hemos iniciado una vida espiritual y de camino, de encuentro con Cristo, que es precisamente el camino a la santidad, debemos tener claro una expresión, que es el querer de Dios para todos nosotros. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esta salvación de Dios y este conocimiento de la verdad tienen un fin y que es un motor muy importante. Y es el deseo que el hombre alcance la plena felicidad en su vida, esta vida, y no solamente esta vida, porque nosotros sabemos que estamos hechos para el futuro, para la vida eterna en el futuro. Nuestra vida futura es la vida eterna. Para que podamos llegar nosotros a ese fin, es necesario que como hombres, que como seres humanos, descubramos nuestro lugar en este mundo. Dice San Pablo que el tiempo apremia, perdón, y que la vida es como corta. Por eso tenemos que aprovechar a cada instante absolutamente todo lo que Dios nos ofrece para crecer en el conocimiento de la verdad y sobre todo para crecer en el amor. Y ahí radica precisamente el inicio de este momento de empezar a descubrir cómo el Dios nos llama, cómo Dios nos llama. Y es precisamente experimentando el amor de Dios. ¿Y cómo se experimenta el amor de Dios? El amor de Dios se experimenta en todos los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia. Recordemos que la vida terrena es el tiempo que Dios nos concede para vivir plenamente el amor, para estar en esa constante vivencia del amor, para que podamos vivir en él, que es nuestra felicidad. La felicidad es un don y este don se alcanza cuando descubrimos a Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Así es, primo. Y como tú decías, Dios nos creó para que seamos felices, pero no solo en la eternidad, aquí también en la tierra, porque Dios, el mismo Dios nos da esa gracia de que seamos felices y eso no quiere decir de que no vamos a pasar momentos de angustia, de que no vamos a pasar momentos de sufrimiento, pero todo eso valdrá la pena. Cada sacrificio valdrá la pena, porque seguir a Dios, digamos que nos hace feliz, pero también tiene sus sacrificios. Uno también se sacrifica en ciertas cosas, en dejar un vicio y poder cambiarlo por una virtud. Y dejar un mal hábito, un hábito que tanto me encanta a mí, ¿por qué lo dejo? Porque amo a Dios. Y no solo porque amo a Dios, sino que Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él dice, el ser humano quizás no tiene necesidad de que me ame a mí, pero esa necesidad de que ellos descubren al poder amarme los va a llevar a que mejoren sus hábitos. ¿Sí me explico? Charel, es que precisamente esto de el poder ir descubriendo el querer de Dios implica encontrarlo también en los acontecimientos dolorosos de nuestra vida. Es que el llamado que Dios nos hace no es, como decimos por ahí, una teología de la prosperidad, que es que si estamos con Dios todo va a ser pleno, sí va a ser pleno.
perdón, pero no solamente la perfección y la plenitud de Dios radica en que todo esté bien, porque es que si estamos siempre bien, no vamos a sentir pues la necesidad de estar con Dios, porque es que así somos como humanos. Como humanos entonces nos acordamos de Dios, decía, recuerdo el padre Tomás en la homilía del domingo, que buscamos a Dios simplemente cuando lo necesitamos en algunos momentos, en algunos instantes concretos de nuestra vida. Pero si descubriésemos que Dios permanece aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, ahí es necesario también darnos cuenta que Dios nos llama con un propósito firme y es responderle aún cuando el corazón nos duela. Es que la respuesta que le damos a Dios debe ser una respuesta absoluta, no puede ser una respuesta de momentos, no puede ser una respuesta de instantes, debe ser una respuesta para toda la vida. Así es, Joner. Y fíjate que Dios permite todo eso porque es que si no sufriéramos y si no pasáramos por momentos difíciles, yo creo que no descubriéramos en realidad la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se descubre ahí, cuando estamos en nuestro peor momento de la vida. Es ahí cuando descubrimos su misericordia. Y pues, bueno, en el post que publicamos decía una parte de cómo nos llama Dios. Hablamos de que Él nos llama por nuestro nombre, de que Él nos llama para la santidad, de que Él nos llama para que seamos felices en la eternidad, y no solo en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Pero esa felicidad se puede alcanzar cuando decimos sí, cuando aceptamos ese llamado. Apocalipsis 3:20 nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres esa puerta, entraré a tu casa y cenaré contigo. Imagínate, imagínate lo que Dios tiene preparado para ti. A veces Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle. Y nosotros nos quejamos de tantas cosas que nos pasan, pero fíjate que todo eso que nos pasa es pasajero y es para aprender. Pero fíjense que tenemos un Dios que es eterno y que todo nos lo da y nos quiere para una vida eterna con Él. Él nos ama tanto que nos quiere para una vida eterna, imagínense. Y bueno, también decía una parte, cómo nos llama Dios, cierto, pero también hay una parte que vamos a contar nuestra experiencia del sí a Dios. Entonces, Joner, Leo, todos los que estamos aquí conectados queremos saber esa experiencia. Bueno, y mi persona también. Pero queremos saber, Joner, en qué momento tú le dijiste sí a Dios. Sabemos que Él nos llamó desde antes que naciéramos y todo, pero Él siempre estaba ahí tocando la puerta. Pero en el momento en que dijimos, sí, te voy a seguir, ¿cuándo fue? ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Te dio miedo? ¿Cómo fue esa experiencia? Es que de hecho yo soy de los que creen que Dios llama en medio de la realidad. De hecho, cuando vemos que eh, Jesús llega donde Pedro, encuentra a Pedro pescando y no solamente hace un cambio en su nombre, sino que le da un sentido más pleno a lo que Pedro hacía. Porque Pedro era pescador, ciertamente, y Jesús le dice, ahora tú serás pescador de hombres. Es decir, que Dios en la persona de Jesús a Pedro no le ha quitado su esencia. Antes, por el contrario, se la ha hecho plena. ¿Para qué? Para servir al Señor. Es interesante, a mí me llama muchísimo la atención este texto, el Evangelio del llamado de Pedro, porque me siento muy identificado. A mí me gusta todo esto de los medios, de la evangelización, de estar en medio de las redes sociales hablando de Dios, conversando de Dios, mostrándole a la gente de Dios, y por eso creo que nació precisamente este querer de la experiencia de Dios para Cristo, ¿sí? El Señor indiscutiblemente muestra signos a través de la historia. Soy de los que cree y de los que gracias a mi formación en el seminario Juan 23 he descubierto que es necesario encontrar a Dios y el querer de Dios en medio de todo, en medio de la familia, en medio de los amigos, en medio de las realidades que se están viviendo, en medio de todo. Y precisamente ahí
cuando uno empieza a hacer lectura de fe de los acontecimientos de su vida y de su historia concretas, empieza a descubrir que Dios ha estado en el camino siempre. Yo, sí, en algún momento, aquí los que me conocen muy de cerca saben que siempre he tenido una experiencia de iglesia muy cercana. He estado en el templo, no fui monaguillo nunca, solo una vez. No fui monaguillo nunca, solamente una vez estuve en los grupos juveniles de la parroquia. Llegó un momento en el que traté como de decir, no, hombre, en realidad mi vocación no sé cuál es todavía. Y empecé, sí, me gustaba mucho esto de la publicidad, de los medios, y decidí estudiar, empecé a estudiar publicidad y todas estas cosas, y en medio de todo esto el Señor iba mostrándome pequeños signos que al final descubrí que me estaba llamando para algo más, y decidí iniciar mi proceso de discernimiento. Y proceso de discernimiento que dije, esto va a durar una semana, simplemente, pero fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, 5 años en el seminario Juan 23 y este año de experiencia y de discernimiento que me ha ayudado y que indiscutiblemente hacen que pueda reafirmar mi vocación y pueda tomar una decisión más clara, más fuerte y más concisa para decirle sí al Señor. Así es. Yo me acuerdo que cuando Joner me dijo, no, que voy a empezar un círculo vocacional, fue que, así es, voy a empezar un proceso y yo, mierda, carajo. Entonces, o sea, en mí había como un pequeño miedo cuando él me dijo eso, porque Joner y yo andábamos muy unidos. Entonces él hacía algo, yo iba para allá, o él andaba aquí en mi casa y así. Y la cuestión era de que, ajá, si él se iba para allá, para el seminario, para allá, y Erdi, yo ahora cómo quedo, iba a quedar sola. Entonces eran cosas que a veces eh, uno no comprende porque uno no entiende muchas veces el llamado que Dios le hace a otras personas. Pero bueno, con el pasar del tiempo, Dios le va hablando a uno y uno va comprendiendo y va aceptando esa decisión, uno va aceptando esa decisión con respeto que cada persona toma y uno la única solución que encuentra es apoyar y orar por esa persona. Entonces, para todos los que están conectados, Joner es seminarista, su vocación, él quiere ser sacerdote. Y pues bueno, está en una etapa de discernimiento, está en una etapa de espera, en una etapa de acompañamiento, porque también, bueno, nos acompaña a nosotros, acompaña a muchas personas en cuanto a consejos espirituales y también ayuda muchísimo en la parroquia de aquí de Palmar de Varela. Y pues, bueno, yo espero a que sea rápidamente sacerdote para que me case a mí. Y pues bueno, Leo, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo fue tu llamado? Parece que la cámara de Leo se congeló. Sí, sí, sí. Leo, el audio, activa tu micrófono. Leo, mi hermanito, tiene el micrófono desactivado. Muchas gracias. Ay, Dios. Bueno, Sare, entonces, cuéntanos tú un poquito de tu experiencia mientras organizamos aquí. bueno, con Leo. resulta que Leo está como emocionado ahí, pero bueno, no lo escuchamos. Resulta que tú sabes que Dios nos llama de distintas maneras. La primera manera en que Dios nos llama es a través del amor. Y efectivamente, yo estudié en un colegio católico que fue el colegio de la Normal de Fátima. Digamos que sí tenía ese respeto hacia Dios, hacia la Virgen, porque eso es lo que le inculcan a uno. Y uno crece con eso y bueno, respeto a San Juan Bosco, a Madre Mazarelo, a Santo Domingo Sabio, Laura Vicuña, etcétera. Pero en sí como tal, uno no experimenta, bueno, en mi caso a mí no me pasó, pero a otras personas sí les pasa. Digamos que el conocer de Dios como tal
no fue en el colegio. Sí tuve conocimiento de que, bueno, está Dios, de que Él nos ama, de que es la Virgen también, es nuestra Madre, María Auxiliadora, etcétera. Pero a Dios como tal, como tal, como tal, lo conocí a través de un retiro espiritual que hice en el 2014. Y fíjate que cuando yo fui a ese retiro no fui muy convencida, fui porque me dijeron, ve porque tu hermano va. Y bueno, para complacer a mis padres y por decirlo así, yo fui. Y no viví tanto esa experiencia. Andaba pendiente de cómo vivía mi hermano el retiro, pero no andaba pendiente de mí. De hecho, yo ni lloraba en ese retiro, ni sentía que no pasaba nada. Pero me causó curiosidad un señor que él cuando llegó, es un tipo como de 79 años, yo no sé, tiene casi 80. Y él apenas llegó, era un señor muy activo, o sea, era alegre, bailaba, brincaba, se arrodillaba, o sea, era como, hacía de todo. Y yo decía, bueno, y este señor no se cansa, yo nada más con subir la rampa esa ya estoy cansada, ahora imagínate este señor aquí todo activo. Y eso me causó tanta curiosidad que el último día de retiro yo me le acerqué y yo le dije, señor Juan Carlos, porque ahí se llama, ¿qué es lo que usted, qué es lo que usted toma, qué es lo que hace? Porque usted desde que vino anda más activo que, mejor dicho, parece joven. Y él me dice, Share, el secreto te lo voy a decir, y es el amor. Cuando él me dijo eso, yo quedé como que bueno. Y él me dijo, Dios es amor, por eso soy tan feliz. Y ese es el secreto. Entonces, cuando él me dijo esas palabras, yo quedé toda anonadada y esa fue la semilla que Dios sembró en mí para yo empezar a conocerle mejor. Yo dije, yo quiero de esa felicidad, yo quiero de eso que tiene ese Señor. Yo quiero tener ese gozo y nunca cansarme y siempre estar así feliz y activa. Y fue ahí cuando le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero de eso. Y Dios se vale de todo, Dios se vale de todo que, bueno, han pasado tantos años de subidas y bajadas, pero aquí estamos viviendo para Cristo. Así es. Oye, Chare, qué bacano, qué interesante el poder mirar que a través de esta experiencia son distintas, indiscutiblemente las maneras en las que Dios nos llama. Ahorita vamos a escuchar a Leo. Leo, yo quiero aquí leer unos comentarios que nos están poniendo bastante interesantes. La doctora Carol Baño nos dice que mi llamado como psicóloga, ella sabe por qué me río en este momento, fue mutuo. Hace muchos años se lo pedí a Dios, que desde lo que era poderle servir. Hace como 18 años el Señor me llevó con los seminaristas. 4 o 5 años después, qué mejor respuesta. Gracias, Señor. Interesante, indiscutiblemente, la manera de ver cómo las personas descubren a Dios en medio de sus cosas, en medio de su cotidianidad, es muy interesante. Aparte vemos aquí al padre José Giraldo, que también ha estado como muy atento a esta experiencia que nosotros hemos estado teniendo de Vivo para Cristo. Dice que una misionera en África dijo una vez que Dios responde a nuestra respuesta. Es decir, Él nos llama y espera saber qué le responderemos. Si lo hacemos como está esperando que lo hagamos, entonces responderá a nuestro favor. Bien, pero ¿cómo lo hará? Pues capacitándonos con todo lo necesario. Dice San Agustín Chare que con este comentario que hace el padre José, que de hecho San Agustín, que lo vamos a celebrar ahorita, que Dios no escoge a los mejores, hace mejores a los que elige. Y en medio de ese proceso el Señor nos ha querido elegir a todos, cada uno con un propósito distinto, con un propósito diferente y que capacita y que muestra. Así es, así es. Y es importante resaltar de que Dios nos llama a todos de distintas maneras, es verdad. Y él ¿cómo te digo? Dios vive actualizado siempre. Fíjate que Él a través de las redes sociales también nos llama a servirle a través de esto. Antes todo era, pues bueno, todo era escrito, todo había que leer, la cuestión, etcétera. Pero Dios se vale de todo eso, se vale de los medios de comunicación, se vale
O sea, Dios vive actualizado siempre. Tú te imaginas que las personas dicen, no, que Dios allá tiene el libro de la vida y tiene las sagradas escrituras y no sé qué, y cuando nos muramos, Él nos llama y el resto. Yo no me pinto a Dios allá con un libro, yo me pinto a Dios con tremenda tecnología que nada más coloca, a ver, Shareli, aquí está, listo. Él vive actualizado Disco siempre. duro, en el disco duro. Sí, sí, Oye, Chale, total, total. ya, ya Leo ya se le arregló la cuestión ahí a Leo. Ahora que nos cuenten un poquito de su experiencia, ahora que nos cuenten un poquito de su experiencia de su sí a Dios a través de su vocación específica al matrimonio. Bueno, sabemos todos que el Señor en algún momento o nos llama por amor o nos llama por dolor. Y a mí básicamente no hablemos de que mi llamado a servirle al Señor fue mi vocación matrimonial porque fue mucho antes. Como Joner, como Share, siempre fui un joven de iglesia, un joven que estuvo en una formación por sacerdote. Yo soy exalumno de un colegio salesiano, el de Barranquilla, al igual que Share. Entonces a nosotros siempre se nos está comunicando ese amor por Dios, ese amor por la Virgen, como lo decía Share, la devoción por San Juan Bosco, no sé qué. Pero el Señor ciertamente actúa de manera distinta y a mí me tocó, no digamos por un dolor de entraña, pues que se nos muere algún familiar o alguna cosa o alguna enfermedad como en muchas otras personas sí les pasa, pero mi testimonio de vida radica con mi esposa cuando en su momento era mi novia. Yo realmente del Señor básicamente que a las paradas, a los puños, y no digamos que a los puños, a las terminadas. O sea, por enésima vez me terminaban, cada vez que yo terminaba un proceso con el Señor. Y bueno, yo, mi esposo en su momento, un retiro espiritual. No, pues encendidísima, como vienen todos los de retiro, le predican hasta el perro, o sea, hay sanación espiritual hasta para el perro, porque es que el perro sufrió porque nosotros los maltratamos y le pegamos. Hay eh, en ese hablar de que el retiro esto, de que el retiro lo otro, de que hablamos de, bueno, bien, tantas cosas, pero yo era muy renuente porque tenía una soberbia espiritual que cargaba sobre mis hombros, que era muy grande. Yo decía, yo, un estudiante, un exalumno salesiano, yo no necesito de retiro. ¿Tú sabes cuánto retiro viví yo durante toda mi formación en el bachillerato? Muchos, yo no necesito de eso. Sí, pero no iba viviendo una vida conforme a como Dios la quería. Entonces, desde ahí parte el error de uno en su soberbia espiritual, es decir, yo no necesito, pero en realidad sí necesito. Entonces, pues en su momento mi esposa me dijo, bueno, yo realmente esta es la vida que quiero vivir, una vida de misión, una vida que mi esposo futuro y que mi novio actual esté en estos caminos. Señor, y si usted no está, esto se acabó. Y uno queda en una sola baldosa, ¿me entiendes? Y como diría Share, contundente. O sea, fue algo bastante contundente porque uno queda fuera de base. Y bueno, yo, sea, no te entre dio, toda disculpa, esa... Leo, no te dio opción. O sigues No, no, no. o se acaba. Fin. No, no, tal cual. O sea, eso fue como lo habla el Señor en el Apocalipsis. O sea, o eres frío o eres caliente porque lo tibio yo lo vomito Total. de mi boca. Tal cual. Entonces, en ese proceso, bueno, yo decido ir al retiro. El Señor habla a mi corazón impresionantemente y precisamente en ese momento mi vida estaba marcada por dos momentos vocacionales. Ese primero, de lo que yo hacía y desde mi profesión, que era la locución, que no estaba muy bien llevada porque yo trabajaba pues para el mundo, en discotecas, en conciertos, en cosas. Entonces no estaba siendo como muy bien llevada. Me hago entender. Entonces el Señor en su infinita bondad y misericordia en ese retiro me habla y me dice, caballero, yo su voz la necesito de estos lados. Usted no me va a locutar más en esas cosas de que no, de que la marca de cerveza, de que la marca de trago, de que va 500 men pasaban a la larga, que no, usted no va más a esas cosas. Y yo en ese momento de fusión que uno vive, de alegría, uno dice, sí, señor, voy para esa con toda y de cabeza. Pero adelante uno
en las subidas y bajadas como que le falla a Dios, ¿no? Entonces como que, ¿no? Y otra vez ese hombre viejo que quiere levantarse a uno y uno como que dejándose y la cosa. En fin, como 2 o 3 terminadas más adelante del proceso, después de la terminada de la consagración, venga y siga conmigo, después de tantas estas cosas, para llevarme al Señor. El Señor utilizaba a mi esposa en su momento como un instrumento porque sabía que el amor era fuerte, ¿me entiendes? El amor era muy fuerte y que yo iba a entender a la larga que todas estas cosas que ella me estaba no imponiendo, pero sí marcando, me iban a servir para mi vida espiritual, me iba a servir para ser mejor persona, me iba a servir para ser un mejor ciudadano en la sociedad, porque es que la espiritualidad que uno pueda llevar en la vida no simplemente sirve para ser mejor cristiano, sirve para ser mejor persona. Entonces, pues, en su momento volví a ir a un segundo retiro espiritual previo al matrimonio y es cuando en realidad yo tomo la decisión, es una convicción de corazón de decirle, Señor, lo abandono todo, me entrego a ti por completo y bueno, ahora sí voy para esa, perdóname las pasadas, pero ahora sí como que vamos con todas. Entonces, entro en ese proceso y ya obviamente es mucho más compromiso, ya doy el pie como al compromiso matrimonial y allí entro. Entonces ya es otra historia dentro de mi vida matrimonial de cómo el Señor ha ido actuando desde mi matrimonio, desde mi vocación, para seguirme forjando espiritualmente, para seguirme fortaleciendo, para seguirme dando bases, para seguirme dando pilares para una formación que es muchísimo más fuerte y más importante y con mayor responsabilidad, que es para educar en la fe a mis hijos. Entonces, ahora, este segundo momento que marca mi pauta y que marca mi vida de conversión, que es el matrimonio, mi vocación matrimonial, me está sirviendo de base, porque si uno ora y el otro no ora, el otro se cae, porque la oración debe ser completa, deben ser de dos. Y si uno está aquí y el otro está acá, pues hay un desbalance, ¿verdad? Y entonces no vamos a poder brindarle digamos que ese nivel, ese top, ese trending topic que necesitamos a nuestros hijos de oración y de vida en la fe. Entonces, ahora, mi formación vocacional, que es a la larga lo que estamos hablando en este marco de nuestra vocacional, para llamarlo de alguna manera, aquí en para Cristo, mi vocación ahora al matrimonio me forma a mí, me da bases a mí, me da una responsabilidad para yo a su vez podérsela entregar a mis hijos, poder formar bien en la fe a mis hijos. Y pues basta decir de que todo eso hasta en la elección de los padrinos, porque cuando uno conoce y sabe de Dios, realmente el Señor va poniendo personas dones y adecuadas para esto. Y una muestra, para la muestra un botón, que es mi compadre Joner, que está aquí, que para los que no lo saben, él es el padrino de mi hijo mayor y es mi compadre de Sacramento y lo quiero mucho y hemos andado en muchas tantas Bueno, y largas y altas y bajas en estos procesos, en esta vida. Lo digo. No. Bueno, ya, Todo esto todo esto para que ustedes digan vivo para Cristo. Usted no habla toda esta cháchara para que ustedes digan vivo para Cristo, hombre. Hombre, véngase para acá, hombre. Fíjate, No, fíjate. Leo, es que Dale, Joner. sí, Chare. Bueno, fíjate que Dios nos llama siempre. Él siempre nos está llamando. ¿Y cómo empieza Dios a llamarnos? Él nos empieza a tirar piedrecitas chiquiticas. Ting, ting, para que nosotros le paremos bola. O te toca el hombro, así como cuando uno le toca a alguien, para que uno le preste atención. Así empieza Dios. O te mando un peñonazo así de grande para que hagas caso. Así empieza Dios. Después, como uno no le presta atención, empieza con el peñonazo. Y si no está el peñonazo, pues te manda una avalancha, que mejor dicho, hasta que uno voltee y uno diga, ah, que eres tú llamándome. Listo, voy para esa. Y vuelve la calma completamente a nuestro corazón. Ese es Dios. Dios nos llama. Dios nos llama. Y está en nosotros aceptar el llamado cuando nos tira esa piedrecita o esperar a que venga un tremendo terremoto y ya te digo.
Así es. Oye, interesante porque es que vemos que ahora las personas nos están escribiendo también un poquito de su experiencia y qué bacano por aquí. Ay, sí, qué Vemos que genial. Sebastián Peña dice, mi llamado fue contemplarlo vivo en la Eucaristía y saber que entre tanta humildad hay mucho amor, pero principalmente que escucha la voz, que es escuchar la voz de Dios que nos habla el corazón. Es que sí, indiscutiblemente el estar de frente con Jesús Eucaristía nos hace contemplar aún más nuestra vida, contemplar aún nuestra existencia más profunda. Y que el catalán también nos comparte un poco. Ella, su vocación es la vida matrimonial y la conocemos y sabemos el carácter de compromiso que tiene la comunidad católica. Dice, en mi caso, desde pequeña, mis padres siempre nos llevaban a la iglesia y fue hermoso. Viví mi primera comunión, pero el real entro con ese primer amor fue a mis 14 años. Dice que hace rato, ¿será que sí? Hace rato, con dos experiencias. La vivencia, la primera en Discípulos del Señor en el mes de julio y la segunda jornada de vivencia de vida cristiana, perdón, en agosto. Desde allí fue ese reencuentro real y conexión con Cristo y María. Y con mi lluvia encendido, ahora viviendo mi cuarto día en militancia, en familia y con la pastoral. En militancia estamos viviendo el cuarto día todavía porque yo también hice parte de esa experiencia de cursillo de cristiandad y tiene mucho que ver con esta experiencia. Y qué bacano, qué bacano. Aquí dice que Dioselina del Carmen nos dice, a mí me llamó Dios gracias al padre José Valle, que en paz descanse. De él aprendí muchas cosas y amar a Dios. Esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque es que aquí vemos cómo personas, cómo lugares concretos, como experiencias de fe en medio de la diversidad de la Iglesia Católica nos muestran qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Cada uno con una experiencia distinta, cada uno indiscutible con una vida distinta, con unos pensamientos, con unas ideas, con unas realidades distintas. Pero radica ahí el verdadero llamado de Dios, que Dios nos llama desde nuestra realidad concreta. Dios no nos hace que creamos en pajaritos en el aire que simplemente en algún momento van a desaparecer. No, antes por el contrario, Dios nos llama desde nuestra pequeñez y esa pequeñez va tomando forma y vamos nosotros entendiéndola cuando tenemos una experiencia cercana de Dios. Fíjate, Joner, que ahora escuchándote, me acordé del pedazo de una canción que dice, es imposible conocerte y no amarte. Es Es imposible imposible amarte y amarte y no no seguirte. seguirte, me has Esa, seducido, Señor. me ha seducido, Señor. Esa canción es bellísima, se las recomiendo a todos. Y es Señor. completamente real. Cuando uno conoce a Dios, que ya Dios ha sembrado esa semilla empieza a crecer en ti, sin que tú te des cuenta. Y cada vez es más grande el deseo de conocer más a Dios y de amarle cada día más. Eso es lo bueno, que Dios, digamos, no se cansa de darnos. Por más que nosotros digamos que ya no tenemos que pedirlo, Dios siempre nos sorprende cada día. Conoce a Dios, que ya Dios ha sembrado esa semilla. Oye, es que la sorpresa de Dios, la sorpresa que Dios nos da a cada uno de nosotros es todos los días. Está de parte de nosotros, insisto en esto y siempre me van a escuchar decirlo, está de parte de nosotros empezar a identificar lo que Dios quiere para cada uno y lo que Dios nos está mostrando y cómo Dios nos está llamando, porque Dios no nos llama una sola vez. Dios nos llama siempre. Dios no se cansa de llamarnos. Dios no se cansa de pronunciar nuestro nombre. Dios no se cansa de sorprendernos. Precisamente, ¿por qué? Porque Él quiere que estemos con Él. Y Dios, sí, ahorita tú decías que nos mandaba como pequeñas señales. Y Dios espera que nosotros abramos nuestro corazón, así sea por una grieta, para poder entrar y poder tocar la puerta del corazón. Bien, tú hablabas del texto del Apocalipsis, que Julie y Josh lo hicieron en algún momento canción hermosísimo y que me hicieron reflexionar muchísimo, muchísimo. Yo escuchando esa canción era de los que meditaba un poco mi historia, meditaba mi vida, meditaba los acontecimientos de mi vida para poder dar respuesta sincera al querer de Dios. Así es, así es.
Dios siempre nos llama por el amor antes de llamarnos por el dolor. Y hay Ah, momentos que Dios nos permite pasar dolorosos para que o sea, esos momentos dolorosos, Dios nos dice, hey, yo sigo aquí. En las buenas y en las malas, estoy contigo. Yo también sufrí. Mira la cruz, yo también sufrí. Entonces, eso por lo que tú estás pasando no se compara al dolor de la cruz que yo viví por ti y experimenté por ti, y todo esto fue por amor. Oye, qué bonito el mensaje que nos escribe Ayelis. Discúlpame si no lo sé pronunciar, que dice que Dios Ayelis, nos vive, Ayelis. Ayelis, que Dios nos vive llamando. Quienes lo ignoramos somos nosotros. Afortunadamente existen personas como ustedes, bendito sea el Señor, que lo ayudan a que nos toque el hombro. Dios siempre va a disponer, siempre va a tener intervenciones concretas en nuestra historia. Esto lo aprendí del padre Dimas Acuña. La intervención de Dios en la historia. Dios usa intermediarios, sí, usa intermediarios. Personas que nos acercan, personas que están hablándonos de Dios todo el tiempo, personas que nos recuerdan que Dios nos ama y que nos ama con ternura, personas que hablan no solamente con las palabras, sino que también con su testimonio de Dios. Así es, contundente. Dios siempre nos llama. Y pues, a ver, a mí cuando yo empecé a conocer de Dios un poco más y pues a aprender a escuchar o a ver esas señales que Dios nos muestra a través del acontecimiento de nuestra vida, a uno de entrada le da miedo. El que diga que no le da miedo decirle sí a Dios nos es un repela. embustero, porque a todos nos da miedo decirle sí a Dios. A todos. ¿Por qué? Porque uno dice, uy, lo que se me viene encima. O sea, es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad que uno dice, no, tengo que estar. De pronto, en mi caso, yo decía, ay, Dios mío, tengo que dejar esto. O sea, yo pensaba en todo lo que tenía que Los renunciar. vicios, todos ¿Sí los me vicios que hay que entiendes? dejar. En todo yo decía, ay, no, señor, y a mí me gusta esto, y yo, no, 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 no. Entonces, uno, porque obviamente uno piensa en ser coherente, en ser una persona íntegra, no es que voy a seguir a Dios y ay, voy a estar haciendo de las mías. No, uno debe ser íntegro, estando frente a los demás y también estando uno, pues, en En lo la intimidad. secreto. Entonces, exacto, en la intimidad. Y yo decía, no, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces yo pospuse ese llamado. Uno pospone a veces ese llamado que Dios nos hace, y Dios, bueno, primero tiró la primera piedrecita en la primera cuña y uno como que no, espérate, todavía no, estoy joven, vamos a calmar, No es mi momento. Sí, cógela suave, ahí espérame. Y así como me esperó a mí, ¿me escucharon? sí, sí. Sí. Así como me esperó a mí, él sigue esperándote a ti que estás ahí conectado y escuchando este mensaje. Él sigue esperando y no se cansa de esperarte. Entonces, ahí fue cuando, en el segundo, en el tercer llamado y todo eso, fue cuando ya Dios me empezó a hablar más claro. Y resulta que uno sacaba excusa de que soy muy joven y todo eso, pero a Dios no le importa que tú seas joven, al contrario, ahora es cuando estás más activo, ahora es cuando puedes servir mejor, ahora es cuando puedes darte más, puedes peregrinar, puedes ir de Oye, allá para acá y Chare, todo. de hecho, cuando el Señor llama a Jeremías, le dice que yo soy un muchacho, pues que no me importa que seas un muchacho, porque es que tú estás conmigo, yo Total. voy a ir contigo a donde tú estás. Es que, como bien tú lo decías, Chare, disculpa por interrumpirte, en el primer momento que te estabas dando cuenta era de las cosas en las que tenías que renunciar, porque es que eso es lo que nosotros, esa es la convicción más próxima a la que nosotros tenemos cuando Dios nos llama, nos quiere hacer un llamado. Ujú. ¿Qué es lo que yo tengo que renunciar? Pero ¿por qué Lo no tengo que vemos dejar. mejor lo que podemos ganar? Es necesario Exacto, mirar en lo que podemos ganar si estamos con Dios. Es que nos toca renunciar a muchas cosas, sí, pero a veces de pronto no renunciar,
sino simplemente traerlas a los pies del Señor para que el Señor planifique todo eso de lo que somos, todo eso de lo que tenemos para hacerlo de la mejor manera, porque es que nuestro testimonio debe ser siempre, en todo lugar, en todo instante. Hagamos lo que estemos haciendo, que la gente se dé cuenta que tú tienes una experiencia de Dios, que tú tienes una vida con Dios, y que la gente diga, así como esta persona está viviendo, yo quiero vivir, en medio de cualquier realidad, en medio de cualquier situación, incluso en medio de cualquier persona. Hay un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y muchos cristianos hablamos de eso. Y esto es mentira. Esto es mentira porque Total, esa es la mentira más grande. Nuestra convicción y nuestra experiencia de fe nos ha demostrado, creo que no solo a mí, sino a Charelis, a Leonardo, sino a todos los que están aquí, que estando con Dios se pueden transformar realidades. Así es. Y mira, fíjate que nosotros, disculpa, fíjate que aquí estamos 3 árboles torcidos. Está Yone, está Leo, personas. Y pues Dios se ha encargado de darnos esa gracia, de enderezarnos y pues de ser mejores personas. Que no es fácil, sí, que es doloroso, pues sí, todo es un proceso. Pero aquí estamos, aquí seguimos viviendo para Cristo, porque Él a la final nos da la gracia. Él dice, Él a todas las personas que aceptaron su llamado, en los textos bíblicos, en Jonás, Jeremías, Job, en todo eso, Él siempre recalcaba que Él estaba con ellos. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo. Y Dios sigue obrando en pleno siglo XXI y nos sigue diciendo y recordando, hey, yo estoy contigo, no tengas miedo. Entonces no se trata de quién llama a Dios, no se trata de Charely, no se trata de Leo, no se trata de Joner, se trata de con quién vamos, de quién está con nosotros, de quién estamos respaldados. Entonces, yo creo que sin Dios, vivo para Cristo no existiera, porque gracias a esa misma gracia que Él nos da, es que estamos aquí presentes, Así es, y eso que dice Charly es muy cierto. Nosotros podemos ser árboles torcidos, retorcidos, hechos círculos, hechos, mejor dicho, lo que sea, pero el Señor es omnipotente, todo lo puede. Y la claridad de todo esto es que nosotros podemos servirle al Señor, uno, por muy torcido que estemos, y dos, desde donde nosotros estemos, desde lo que hagamos, porque es que no me dicen, nada, pero es que ven acá, yo soy médico, pero tú porque tú eres locutor y puedes tomarle foto a la iglesia y puedes hacer cosas para la iglesia, pero ¿y yo qué puedo hacer? Importante, médico que me estás escuchando, salvar las 2 vidas. Ahí le sirves a Dios. Señor abogado que me está escuchando, usted que dice, no, si yo solamente sé de leyes, mi espiritualidad se cierra cuando yo abro el código penal. Señor, haga las cosas como debe hacerlas y ya, tranquilo, sin tanto, como dicen por ahí, que soy derecho para ese torcido. Sin ese torcido, váyase a lo derecho, a lo que el Señor está llamado a ejercer la verdad. ¿Sí? Que el contador, no, que yo soy contador, yo voy a tener que ver con Dios si yo estoy en un número. El Señor lo llama desde su vocación a que no haga patulecas. Señor, a que usted liquide lo que debe liquidar, de estar haciendo falsos positivos, otros Exceles por allá, otros libros contables. El Señor nos llama a partir de todo lo que nosotros somos, desde la diseñadora, que es nuestra genio en el manual de imagen de vivo para Cristo, desde el señor publicista, que es el que todo lo que ustedes ven, los textos espectaculares, bonitos, que ustedes lo llaman toda esa nota, del productor, que es el que hace los videitos, el que pone la voz para la vaina. Desde cualquier lugar, el Señor a usted lo llama. Si usted, pero es que yo tengo profesión, soy un multimillonario. Qué bien, usted es multimillonario, claro, el Señor lo va a llamar y le va a decir, venda todo lo que tiene y de pobres, y si alguna vez le robó a alguien, págale 4 veces más. Ahí el Señor te está demostrando de que no hay salidas, o sea, no hay salidas para no servirle. Desde lo que tú hagas le puede servir. El man que corta la hierba puede servir para ir a la iglesia. Si la iglesia tiene hierba, va y la corta y lo ofrece y le está sirviendo al Señor. Desde cualquier lado, el albañil todos. Entonces, que quede completa claridad de que uno, como dice Share,
Y dice Jones, no es que usted sea un árbol torcido y que no va a tener componte. No, sí tiene componte porque para el Señor no hay nada imposible. Él escribe recto en líneas torcidas. Y dos, usted puede servirle al Señor desde lo que usted es, desde su vocación. Sea usted sacerdote, sea usted un laico solterón para toda la vida, sea usted alguien que está llamado a la vida matrimonial o que está llamado a la vida religiosa en cualquiera de sus profesiones y vocaciones. Anote que no repito. Contundente. Así es, así Contundente. es, así es. Pero ese miedo se quita, que es lo importante. Dios nos da la gracia, como les venía diciendo. Dios nos da la gracia y pues bendito Dios que nos permite vivir altas y bajas para darnos cuenta de que necesitamos de Él. Porque a pesar de que seguimos en este camino, seguimos siendo débiles, seguimos fallando como hijos, como hermanos, como esposa, como esposo, porque de igual forma somos seres humanos, no somos perfectos y aquí estamos digamos que santificándonos, estamos como que poco a poco subiendo un escalón al cielo, tratando de alcanzar eso que Dios quiere para nosotros y es una verdadera santidad. Así es, Chare, Leo, indiscutiblemente, el llamado a todo cristiano, lo decíamos en nuestro primer encuentro, es a la santidad. Compartíamos también que hay un camino por recorrer y el camino está en medio de nuestra vida, en medio de nuestra historia concreta. Dios no llega a transformar bueno, sí llega a transformar, pero no llega a arrancar de raíz todo lo que somos. Antes bien, toma lo que somos y nos hace mejores. El Señor indiscutiblemente sorprende, nos compartía Charely. Leonardo nos decía que nos llama desde lo que somos y desde lo que tenemos. Ahí radica nuestra verdadera respuesta, porque nuestra respuesta a Dios no puede ser una respuesta aislada de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de nuestro propósito. No puede ser, porque si nuestra respuesta a Dios es incoherente a esto, es una respuesta falsa, así de sencillo. Porque yo siendo, gustándome los medios de comunicación, Charely gustándole la publicidad, Leonardo gustándole la locución, dice, no, señor, yo te voy a responder desde el derecho, desde la medicina, pero ¿cómo vas a hacerlo si tú no tienes experiencia en eso? Entonces no vas a responder verdaderamente al llamado que Dios te está haciendo. O tu vida va a cambiar de una manera tan radical que no vas a ser verdaderamente feliz y verdaderamente pleno, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere la plenitud para todos, y la plenitud se da desde nuestra realidad concreta, porque es que la santidad comienza desde nuestra propia humanidad. Una humanidad que debe ser restaurada, sí. Una humanidad débil, sí. Una humanidad que tiene falencias, sí. Una humanidad que se desmorona muchas veces, sí, pero que tiene una humanidad que tiene la certeza de que hay un Dios que lo moldea, de que hay un Dios que lo transforma, de que hay un Dios que sana, de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios que te ha llamado y de que hay un Dios que quiere hacernos santos. Así es, Johnny. Hay que recordar, y es muy importante esto es un sentir de Dios, que Dios no nos cambia nuestra esencia, Dios mejora nuestra esencia. Dios no nos quita esa esencia, esa cosa jocosa que uno tiene, No nos o quita tu lo forma bailado. de ser. Exacto, exacto. Dios así como eres te acepta tal cual, pero te lleva a que seas mejor todavía. O sea, él pule ese diamante en bruto, él pule Bien. y nos ayuda a mejorar. De hecho, hasta yo, voy a hablar para aquí, yo era muy tímida. Yo era muy tímida, cuando Ay, niña era muy tímida. Yo en el colegio no participaba mucho en actos cívicos ni leía en la iglesia, en la capilla, perdón, porque a mí me daba pánico. O sea, leer en público a mí hizo el susto, ya me entiendes. O sea, eso es una cuestión de locos que yo decía, no. En cambio, fíjate que Dios nos regala esa gracia. O sea, yo ahora cojo un micrófono y ahora tienen que quitármelo literal. O sea, eso es una cuestión que hasta yo me sorprendo. De hecho, el estar yo aquí enfrente de este teléfono, frente de todos ustedes, al principio, ajá, da el susto. Ese susto no se quita, que es lo más emocionante, pero Dios nos da la gracia. Dios nos da la gracia. Hasta hablar bonito. así es, está, hablar bonito. Importante lo Mira, que Shara mira, dice,
Sí, y dale, Leo. perdón, yo lo llevo más a como nosotros somos. Yo no sé quién me decía en su momento, alguien que tuvo un testimonio de vida tan radical que uno lo mira antes y lo mira ahora y a veces no las cree, pero él me decía, hermano, Dios saca al hombre de la calle, pero no va a sacar la calle del hombre. Y yo mucho tiempo le tiraba mente al asunto y decía, pero ¿cómo que te saca de la calle, pero no te saca de la calle? No entiendo. Y tiempo después reflexionando, uno comprende de que es que el Señor te saca a ti de lo que es nocivo para ti. Pero tu pasado siguió siendo tu pasado. Y es que ese pasado te va a servir a ti para tener un mejor futuro. Y no solamente para tener un mejor futuro tú, sino para poder brindárselo a los demás. Porque es que si usted es, digamos, en mi ambiente y en mi léxico, si usted es un man coleto, el Señor no le va a quitar la coletística. Porque es que con esa coletística usted se va a meter allá a lo refundido, de donde nadie es capaz a entrar con su forma de hablar docta, su forma de hablar con un léxico apropiado. No, usted va allá como tiene que hablar usted, que es coleto, y le abra los coletos y convierta los coletos. Y eso es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando hacer de ti, de lo que tú eres, una mejor versión de ti, de lo que tú eres, una mejor versión de Leonardo Sandoval. O sea, el Señor, póngase usted, que es un man que es el actualizador de tu software. Y lo que va a hacer es decir, este man está obsoleto. No, señor, vamos a eliminar virus, vamos a eliminar todo y le vamos a poner un sistema operativo súper espectacular para que el man vaya allá y haga todo lo que tiene. ¿Te cambió la carcasa? No. Porque usted es su carcasa, usted sigue siendo usted con su personalidad, pero el señor va y le hace ahí una vaina y lo pone mejorcito y va y pelee. ¿Sí o no? Leo, Claro, y la cuestión es que nosotros queremos que esto sea como rápido, como fácil, como veloz. ¿Y sabes qué? Que es que nosotros no necesitamos que sea No, eso no va a fácil. pasar. No necesitamos que sea fácil. Lo que necesitamos para que verdaderamente esta experiencia del llamado de Dios se dé, no es que sea fácil, sino que sea apasionante. Y cuando nosotros tengamos pasión por lo que hacemos, podemos transformar muchas cosas de nuestra Tal cual. vida para bien. Podemos darnos todo tal cual somos. Podemos tomar de lo que somos y dar una respuesta generosa, una respuesta verdadera y una respuesta desde el corazón al llamado de Dios. así es. ¿Y cómo sabemos que en el lugar donde estamos es verdaderamente a lo que Dios nos ha llamado? Primero, porque nos sentimos plenos. ¿En qué sentido? Porque yo me siento gozosa de lo que hago. Me siento gozoso de esto que estoy haciendo, porque me llena. O sea, el estar aquí compartiendo con ustedes, yo sé que está bien y sé que Dios me ha llamado a esto porque es algo que me llena a mí, me llena el corazón, porque me lo hincha, porque me lo inflama y me acuesto feliz haciendo esto. Entonces es algo que yo digo, hombre, yo sí estoy llamada para vivir para Cristo, yo estoy llamada a servirle a Dios a través de mi profesión, yo estoy llamada, de pronto ahora, bueno, dirán, bueno, yo le sirvo a Dios desde una vida laical hasta que se me presente mi San José, que pronto se me va a presentar, yo sé que sí. Y Mándalo, pues bueno, si Señor. Dios nos da la Amén. gracia de, y Dios nos dará la gracia pues de servir desde el matrimonio también. Entonces, ¿por qué yo sé que Dios me ha llamado a esto? Porque simplemente me siento plena y gozosa. Y es ahí cuando yo digo, hombre, esto es lo mío. Dios me llamó para esto. ¿Por qué? Porque simplemente me da felicidad. Así de sencillo. Ahí es donde descubrimos que esto es lo mío. Dice aquí Chare Zenit Fruto, que nos comparte en su comentario, quien ama no se mira a sí mismo, sino que reconoce que la fortaleza y la sabiduría procede de Dios. Reconocer a Dios como Señor es permitirle que Él ilumine nuestros pensamientos, que fortalezca nuestra voluntad, que oriente nuestros sentimientos, que norme y marque el criterio de nuestro comportamiento. Definitivamente es como una conclusión de todo lo que hemos nosotros aquí compartido el día de hoy, que indiscutiblemente ha sido un espacio de bendición, un espacio de gracia que el Señor nos ha permitido el poder hablar un poco de esta experiencia de Dios, un poco de la experiencia del amor que Dios nos tiene. Qué bonito el poder encontrar en cada uno de nosotros una experiencia de fe distinta que va dirigido precisamente a un mismo Dios, una respuesta de amor que va dirigida a un Dios concreto,
un Dios que nos salva, un Dios que nos acompaña, un Dios que actúa, un Dios que escribe con nosotros nuestra historia. Así es, así es. Y como les decía ahorita, a las personas que están aquí conectadas, hey, Dios no se cansa de llamarte. De hecho, si estás aquí Jamás. conectada, ya Él te está llamando, ya Él te está llamando, te está Pero recordando, ya nosotros te está somos un recordando el peñonazo, llamado ¿yo? que ya te hizo. Ah, y Nosotros eso ya es un somos un peñonazo. peñonazo. Un peñonazo. Atienda La, rápido. la catapila completa. No, no, Catapila no, completa. no, 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 es que Dios es así, Dios nos vive recordando, hey, te estoy llamando, hace rato te estoy llamando, contesta, di algo, di sí o no, no me dejes en visto. Ese es Dios, ese es Dios. Y es importante recordarles que así como Él nos llama, Él nos da la gracia para conocerle, para amarle y para seguirle. Totalmente, totalmente. Aquí dice, Sebastián, vivo para Cristo desde mi vocación sacerdotal, he aceptado el llamado de Dios, iniciando mi proceso vocacional y mi fortaleza está en la Eucaristía y en el amor a María. Yo oro por las vocaciones. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito, que con este encuentro durante este mes de agosto no dejemos de orar nunca por las vocaciones. Estos encuentros que hemos tenido con el Padre, con la religiosa, que hemos conversado con el Padre Andrés, que incluso en el mismo momento hemos hablado de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y por eso hoy tocamos el tema de cómo respondemos a Dios, incluso el mismo tema que tocamos la vez pasada sobre el suicidio, que a veces no le encontramos sentido a nuestra vida. Y nuestra vida tiene sentido cuando descubrimos verdaderamente el llamado de Dios en nuestra existencia. Ahí nuestra vida adquiere un sentido pleno. Ahí nuestra existencia toma el camino correcto, y darle respuesta a Dios es decir, te amo, te amo, te amo. Es decirle eso al Señor. Dar una respuesta generosa a Dios es decirle todos los días de nuestra vida, te amo, Señor, toma mi vida, toma mi ser, es tuya, mi vida es tuya. Contundente, total, Contundente. total. Y pues sí, y bueno, aprovechando que estamos aquí, nosotros seguimos orando por las vocaciones y este viernes vamos a tener un espacio muy, muy especial en donde vamos a darle gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido. Vamos a No tener se un lo pueden espacio perder. de adoración, vamos a tener un espacio de alabanza, adoración, vamos a tener unos invitados espectaculares, pero aquí el principal invitado se los dejo ahí porque eso va a estar de locos. Y bueno, Total. Oye, acepten el Chare, llamado, que decirle así a Dios simplemente nos llena de gozo y de felicidad. Se los decimos por experiencia propia, porque no Experiencia somos más vivida. felices, no somos más felices porque ya no podemos, porque es que ya hasta por los poros se nos sale la felicidad y el gozo que Dios nos da. así es. Leo, ¿tienes algo por decir? Bueno, invitarles a todos ustedes a que vivan para Cristo desde lo que ustedes son, desde lo que ustedes sean. No se sientan menos, no se sientan más para poder vivir para Cristo. Vivir para Cristo es decirle sí y ya, no tengan miedo. Hombre, hey, si yo pude, imagínate, yo, Leonardo Sandoval, los que me conocen saben por qué digo esto. Yo pude decir vivo para Cristo. Ahora usted, ay, hágale. Pudimos. Oigan, Pudimos. muchachos, No, ¿y saben qué? Algo que se me estaba olvidando. Bájale el volumen ahí. Bájale el volumen. sí, ya. Dios ha sido tan paciente con nosotros, pero tan paciente Demasiado. que pasaron no solo días ni meses, años para decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí estamos, tú ganaste, todo tuyo somos, Señor, todo tuyo somos. Y es Amén. algo de lo que no nos arrepentiremos jamás en la Jamás. vida.
Porque si Never nosotros en algún momento en nuestra vida nos hemos arrepentido de algo, sí, nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, de nuestro pecado, yo no sé, pero nunca nos vamos a arrepentir de seguir a Cristo, nunca nos vamos a arrepentir de amar a Cristo, nunca nos vamos a arrepentir de servirle a Él y de tener una vida consagrada a Él. Se las dejo ahí. Muy Amén, bien, amén, amén. qué alegría el poder compartir con todos ustedes esta experiencia de Vivo para Cristo el día de hoy. Oye, una buena noticia, por ahí habíamos visto en redes sociales algunas personas o algunas, bueno, sí, casi todos estábamos como en esa lucha de que el Ministerio del Interior diera la posibilidad de abrir nuestros templos, porque ya necesitamos a Cristo, muchas otras cosas están abiertas. Y Señor, sí, sí, resulta que sí. en la entrevista de hoy al canal Caracol, el ministro del Interior dice que a partir del 1 de septiembre, obviamente con todas las normas de bioseguridad, podemos tener nuestros templos abiertos. En la arquidiócesis de Barranquilla y en algunas arquidiócesis, pues, tenemos que esperar las directrices de nuestros obispos para ver de qué manera se van a hacer progresivas estas aperturas de los templos, pero ya tenemos luz verde. Seguro demorarán, en algunas demorarán más, en algunas serán más rápido, pero ya tenemos luz verde. Qué bueno es el Señor con nosotros, que ha querido quedarse con nosotros, como dice el texto del Evangelio, todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aquí está representado. Cristo vive siempre en nosotros y por eso yo digo, vivo para Cristo. Así Bravo, es. bravo, bravo, Mi bravo, nombre, bravo. mi nombre es Shareli Fruto y yo también vivo para Cristo. Eso, muy bien. Mi gente linda, mi gente bella, mi gente de Vivo para Cristo. Esto ha sido todo en un programa que estuvo fenomenal, un programa muy ameno en el que le contamos un poquito acerca de nuestro testimonio. Prontamente, después, vivirán un programa con cada uno de nosotros para que conozcan los pormenores de todo ese proceso, para que ustedes, que les quedó picando ahí la cosa de que, ay, ¿cuántas veces habrán terminado a Leo para que Leo hubiera compuesto su camino? Puedan tener la respuesta que necesitan. Por ahora, pedirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram Vivo para Cristo 3, en nuestro YouTube Vivo para Cristo y aquí por Facebook Vivo para Cristo. Este programa va a quedar aquí anclado en el Facebook, pronto va a estar en YouTube y en Instagram. Dale. Así es. Y pronto no solo vamos a compartir solo por Facebook, también vamos a transmitir en vivo en YouTube y Facebook. Entonces, Así es. ya Estamos saben. No se mejorando para olviden. ustedes. Sí. Vendremos con muchas sorpresas más. No se olviden, queridos hermanos, en orar todos los días, en sus rosarios, en su oración personal, en su coronilla de la Divina Misericordia, no solo por nosotros, sino por todas las vocaciones. Oremos para que el Señor nos regale sacerdotes, religiosas, matrimonios, laicos comprometidos, santos. Nuestra responsabilidad es esa, orar incluso para que nosotros, en nuestra respuesta al llamado que Dios nos hace, seamos santos. No se olviden de sonreír, porque Dios nos ama con ternura. ¡Feliz noche! Chao, chao. Dios les bendiga. Oye, los coroneles.